Siento el deseo de cantar un himno porque nos va a ayudar en la reflexión de esta hora, el himno 223, hermano Robinson, 223. Quiero invitarte a que nosotros busquemos nuestro huerto para estar allí, percibir, recibir, palpar la presencia del Señor. Quiero invitarle a que se ponga de pie, por favor. Tengamos un tiempo de oración personal en nuestro Getsemaní, buscando el rostro del Señor. Que se escuche un murmullo de oración. Oremos a Dios.
su presencia es la clave, es fundamental en la vida de todo creyente. La presencia activa de Dios. Tome su asiento. La santidad y la restauración son vitales para poder tener una comunión íntima con Dios. Porque eso garantiza de que su presencia nos va a acompañar, no solo este año, sino que el resto de los días que nos queden en la tierra. Una pregunta válida, hoy he titulado esta reflexión "Comprometidos con la presencia de Dios". He titulado la reflexión de hoy así, y una pregunta válida antes de la introducción. Cosas que se le ocurren a uno solamente. Una pregunta válida antes de la introducción del mensaje. ¿Cuál es la razón de mi presencia en el culto hoy? ¿Cuál fue la motivación que usted y yo tenemos en esta mañana para estar aquí? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la razón? ¿Qué sintió usted cuando se levantó esta mañana y dijo: me voy a ir al templo? Segunda pregunta: ¿qué condiciones deben darse para que yo me sienta cómodo en el templo hoy? Porque muchas veces nosotros creemos que el culto gira en torno a mí. Lo que nosotros tenemos que entender es que el culto gira en torno a Dios. Honrar su presencia, honrar su nombre. Otra pregunta: ¿usted cree que en esta mañana se dan las condiciones para que yo pueda sentir la presencia de Dios en este culto? ¿Se dan las condiciones? En el invierno decimos hace mucho frío. En el verano decimos hace mucha calor. No se dan las condiciones para que yo adore a Dios. Y así, a medida que pasa el tiempo y las comodidades van llegando a este mundo, el materialismo va llegando a esta sociedad, nosotros estamos pensando de que no se dan las condiciones. Cuando hablamos de la historia de la iglesia, se dijo que por un par de años el culto en la misión Quilaco se hacía debajo de un sauce. ¿Así era, Pastor Ríos? Un aroma era, no un sauce. Un aroma. Que yo me crié bajo sauces. Un aroma. Gracias por la corrección. Está bien, no hay problema. Entonces, ¿se daban las condiciones? Desde el punto de vista humano, no. ¿Se daban las condiciones para que el pueblo de Israel adorara a Dios en el camino al desierto? Desde el punto de vista humano, no. ¿Se dan las condiciones hoy día para que tú y yo adoremos a Dios y podamos sentir la presencia en este culto? Son preguntas que usted debe responder. Dios tiene un diálogo con Moisés, y en Éxodo capítulo 33, la Reina Valera, que titula muchos pasajes de la Biblia, titula este pasaje diciendo: la presencia de Dios prometida. Pero si resulta que uno empieza a mirar este texto, se encuentra con algo interesante. Dice capítulo 33 de Éxodo: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al heteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel,
pero yo no subiré en medio de ti, porque eres un pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Se supone que Dios está hablando aquí a Moisés, pero también Dios le está hablando al pueblo. Y Dios le dice a Moisés: mira, yo te enviaré un ángel que te acompañará. Y Moisés se atreve a dialogar con Dios. Y hermanos, y Dios siempre nos llama a nosotros a atrevernos a conversar con Él. No le tengamos temor a acercarnos a Dios, a dialogar con Él. Y Moisés, en este diálogo, y ahora les invito a mirar el versículo 13, perdón, el versículo 12, dice: y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de él. Es un atrevimiento santo. Moisés se atreve a decirle a Dios: este pueblo es tu pueblo. Este pueblo es tuyo. Tú me has invitado a que me una a sacarlo de la esclavitud, a llevarlo, ¿no es cierto?, a la tierra prometida. Pero yo no quiero ir con un ángel. Yo te quiero a ti. Que tu presencia vaya conmigo. Y es interesante esto. Hermanos amados, lo que proyectemos nosotros en nuestra vida, ya sea personal, familiar, como iglesia, siempre tenemos que hacerlo desde la misma presencia de Dios. Entonces Dios, cuando ve esta osadía, cuando Dios ve este santo atrevimiento de Moisés, y cuando Dios ve que lo que pide Moisés tiene sentido, Él le dice: mi presencia, el versículo 14, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces, ¿qué significa la presencia de Dios? La presencia de Dios trae descanso. La presencia de Dios trae paz. La presencia de Dios trae seguridad, descanso, paz, seguridad, convicción, visión, misión. Y todo lo que usted quiera agregar, que la presencia auténtica de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es todo. Todo lo que tú necesitas. Y cuando la presencia de Dios está, todo es posible. Cuando Dios no está, algo ocurre. Viene a mi mente el diálogo que tienen las hermanas con Jesús. Y las dos le dicen lo mismo: Señor, si tú hubieses estado aquí con nosotros, mi hermano no habría muerto. La presencia de Dios, entonces, es clave en nuestra vida. Moisés no quiere entonces la presencia de un ángel. Él quería a Dios, por todo lo que ya dije. Hay una característica muy importante en la vida de Moisés. Quizá usted está viendo a Moisés hoy día en la televisión, ¿cierto? Pero todo lo que ve hasta el minuto es ficción. Solamente cuando lo colocaron ahí en el canastito, eso fue real. Pero todo lo que
usted ve es ficción. No se haga una idea que lo que está viendo es bíblico, ¿ya? Por favor. Pero Moisés tiene una característica muy especial. Desde que Dios lo llamó, desde que él se sintió llamado por Dios, él nunca buscó agradar a los hombres. Siempre buscó agradar a Dios. Diferente fue Aarón, su hermano, que en un momento dado él buscó agradar a los hombres, buscó agradar al pueblo. Hermanos amados, nosotros como siervos, como ministros, como las personas que estamos trabajando, no debemos hacer las cosas para agradar al pueblo, tenemos que hacer las cosas para agradar a Dios. Aarón hizo algo que agradó al pueblo. El pueblo le dijo: Aarón, haznos un Dios, haznos un becerro de oro. Aquí están nuestras joyas. Con qué facilidad se desprendieron ellos para que Aarón les hiciera un becerro de oro, un Dios. ¿Cuánto tú y yo estamos dispuestos, hermanos, a entregar para la gloria de Dios? Entonces, Moisés siempre buscó agradar a Dios. Aarón buscó agradar al pueblo. Y cuando tratamos de buscar agradar al pueblo, si no lo hacemos desde la perspectiva de Dios, llevamos al pueblo por un camino equivocado. Y Aarón llevó al pueblo, en ausencia de Moisés, por un camino equivocado. Vale decir, la presencia de Dios no estaba con el pueblo, porque donde hay idolatría no está la presencia de Dios. Entonces, esa es una característica muy especial de Moisés. Buscó agradar a Dios. Él prefería seguir en el desierto con Dios, disfrutando de la presencia del Dios, que estar en el palacio del rey o en la tierra prometida. Vale decir, para él lo más importante era estar y sentir la presencia de Dios en su vida. Por eso él le dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no, por favor, no nos muevas de aquí. Prefiero quedarme aquí con tu presencia que ir por el desierto y que llegue a la tierra sin tu presencia. Es interesante. Entonces, cuando usted viene al templo, no viene para agradarse a sí mismo, sino que viene para honrar a Dios, porque aquí la presencia de Dios está en tu vida y en mi vida. Y esa presencia se tiene que hacer sentir cuando abrazas a tu hermano, cuando lo saludamos, hermano. No es algo rutinario, es algo en que tú haces sentir a tu hermano que tú lo amas, y tú haces sentir a tu hermano que le importa, y tu hermano lo siente, lo percibe. Pero cuando eres apático y te aburras, perdone la palabra vulgar, ¿cuántos se aburraron ahí en el desierto? Los mordía la serpiente, y Dios le dijo a Moisés: haz una serpiente, y todo aquel que fuere mordido mirá de la serpiente va a ser sanado. ¿Cuántos se aburraron y no quisieron mirar y murieron? Hermanos amados, la presencia de Dios es una garantía para nosotros, pero depende de nosotros si la disfrutamos o no la disfrutamos. Entonces Moisés prefería la presencia de Dios por sobre todo lo que él podía percibir ahí en el palacio del rey o en la tierra prometida al futuro. Esto nos indica que la presencia de Dios siempre está garantizada sencillamente por su omnisciencia. Hay cosas en la vida, hermanos, que son imprescindibles. Si usted quiere hacer pan, ¿qué es lo que necesita para hacer pan? Harina, agua, sal, levadura. Eso es lo esencial. Eso es imprescindible. Si usted quiere hacer pan, tiene que tener los elementos. ¿Cierto? Si usted quiere hacer un curanto, ¿qué es lo que necesita? Almejas. Sí.
Hay cosas que son imprescindibles. Si tú, hermanos, si tú quieres, así la vida cristiana, si tú quieres disfrutar de la presencia de Dios, ¿qué es lo que necesitas? Fíjese que la presencia de Dios es imprescindible porque la presencia de Dios nos transforma. La presencia de Dios produce cambios. La presencia de Dios transforma la vida. Por ejemplo, en Betel, Dios le hace una promesa a Jacob. En el capítulo 28 de Génesis, Dios le hace una promesa a Jacob. ¿Cuál es la promesa? Usted sabe la escena de Jacob, usted sabe cómo él se portó. Pero Dios le hace una promesa en el capítulo 28. Dice el versículo 10: y salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente y al norte y al sur, y toda la familia de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí está: y he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fuere, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Qué importante es la presencia de Dios. Transforma la mentalidad de un hombre como Jacob. Después voy a decir algunas cositas más al respecto. Entonces, en Betel, Dios le hace una promesa a Jacob. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de promesas. Y en esas promesas Dios nos acompaña. Su presencia es clave. Dios nunca nos va a prometer algo y nos va a dejar solos. Él siempre nos va a acompañar. Que a veces se silencia es para escucharte a ti. Y a veces Él habla para que tú te silencies y le escuches a Él. En Peniel, Dios, estamos hablando de Jacob, Dios le cambia el nombre. ¿Sabe por qué? Porque Jacob significa el suplantador. Mire, vaya conmigo a Génesis 32. Del versículo 22 habla que Jacob lucha con el ángel en Peniel. ¿Ya? Y ahí en esta lucha no lo voy a leer todo el pasaje. Versículo 27. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Mire que hay una cosa muy interesante. Dios no quería al Jacob que huyó. Dios transforma la vida de Jacob. Le había prometido en el sueño lo que leímos anteriormente. Pero ahora Jacob, ya empoderado de ese sueño, empoderado de esa visión, empoderado de la presencia de Dios, él se atreve a luchar con el ángel. Y el ángel le hace una pregunta que es clara: ¿cuál es tu nombre? Y él le dice: Jacob. Y le dice: no se le llamará más tu nombre Jacob, sino que Israel. ¿Por qué? Porque Jacob significa el suplantador.
significa el engañador. Ahora Dios se llama Israel, el que lucha, el que reinará con Dios. O sencillamente significa pueblo de Dios. Entonces la presencia de Dios nos transforma. Entonces, hermanos, en segundo lugar, la presencia de Dios provoca unidad. La presencia de Dios nos une. Otro caso en la Biblia que es muy interesante es el caso de José. La presencia de Dios estuvo siempre presente en la vida de José. Y la presencia de Dios en la vida de José provocó que él nunca le fallara a Dios, sino que siempre, aunque estaba en tierra extraña, él vivió con los principios y con los valores del reino. Estaba metido en todo el paganismo egipcio. Estuvo metido en una cárcel con todo lo que ocurre en una cárcel. Pero Dios siempre estuvo con él, porque la presencia de Dios iba a ser un agente de unidad por medio de este joven. ¿Qué es lo que pasó al final con él? Su fidelidad a Dios permitió, por el amor que Dios había puesto en su corazón, reunir y unir a su pueblo, para que Dios cristalizara el sueño que tenía para su pueblo. Cuando las condiciones no estaban dadas, José, cuando tenía en su mano el poder para destruir a sus hermanos, José los abrazó, los bañó con sus lágrimas e hizo venir a su padre y reunir a su pueblo, porque la presencia de Dios nos une. ¿Cuán diferente era la familia del pasado con la familia de hoy? Cuando nuestros padres nos unían en torno al fogón y nos leían la palabra de Dios. Qué hermoso eran aquellas escenas. Las familias antiguas se deben acordar, las bautistas antiguas, cuando nuestros viejos nos reunían en torno a la palabra, porque la palabra de Dios nos llevaba a la presencia bendita de Dios. La presencia de Dios también nos sostiene. Jacob, ya viejo, anciano, lleno de vida, ora con la convicción que así como la presencia de Dios le sostuvo a él y a José, la presencia de Dios esté con su pueblo aún en medio de la aflicción de la esclavitud. Usted puede leer la historia. Desde el nacimiento Dios pastoreó a su pueblo, mas este fue rebelde y no quiso vivir disfrutando de la presencia de Dios. Lo segundo que quiero decir, para concluir después con el disfrutar de la presencia de Dios, lo segundo que quiero decir es que siempre la presencia de Dios va a marcar la diferencia. Por lo tanto, nosotros hoy día, como continuadores con el sueño de Dios de ser una iglesia que sea de bendición a todos los demás, porque ese es el objetivo del pueblo de Israel, ser de bendición a todas las naciones de la tierra y a toda la familia de la tierra. Ese objetivo fue traspasado a la iglesia, y la iglesia es la que debe hoy día transmitir ese sueño de Dios de ser de bendición. Por eso, hermanos amados, esta iglesia tiene que ser de bendición a esta ciudad, bendición en el colegio, bendición en la universidad, bendición en el instituto, bendición en la municipalidad, bendición en el negocio, bendición donde tú te desarrolles, bendición en tu vecindario. Tenemos que ser de bendición y que la presencia de Dios nos guíe para transformar esta sociedad a través del poder de su Santo Espíritu. Pero eso requiere de nosotros una palabra que no nos gusta: la palabra fidelidad. Nos gusta a nosotros cantar la fidelidad de Dios, pero cuando se trata de yo ser fiel
ahí yo me doy un paso atrás. Entonces la diferencia siempre va a marcar la presencia de Dios. Por lo tanto, nosotros como cristianos de este siglo debemos vivir con fidelidad. ¿Fidelidad a qué, me dice usted? En primer lugar, fidelidad a su palabra. ¿Qué significa fidelidad a su palabra? Que yo tengo que vivir conforme a lo que está escrito en esta palabra. Fidelidad a lo que Dios me ha entregado. Nada debe reemplazar el estudio de ella. Lamentablemente ese descarrío espiritual y doctrinal de muchas iglesias del día de hoy es por el desapego al estudio de la palabra. Salmo 119, 105 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y el verso 130 dice que la palabra de Dios es una palabra que produce convicción. Entonces yo tengo que ser fiel a su palabra, porque en la medida que su palabra está en mí, su presencia está en mí. En segundo lugar, fidelidad a sus enseñanzas y a sus doctrinas. Hoy día tenemos iglesias sin doctrina. Iglesias sin fundamento. Cualquier viento las mueve. Es por eso que hoy día hay tanto movimiento religioso. Pero una iglesia sin la vida de Cristo es una iglesia vacía. Entonces, fidelidad a sus enseñanzas y su doctrina. Las enseñanzas de Jesús y su doctrina son las que le dan sentido a nuestra vida espiritual. Una iglesia sana, edificada por Cristo y su palabra, crece y se desarrolla de manera sana y natural. No necesita nada espectacular. No necesita copia de modelos de ningún lugar, sino que la presencia de Dios y el poder de su Santo Espíritu es la que la guía a toda verdad. Entonces, hermanos, fidelidad a la palabra, a la doctrina, porque es la que nos va a mantener firme en medio de filosofía huecas, dice Pablo, añejas. Y sobre todo las filosofías postmodernistas en el día de hoy. Dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo, sino que el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Pero también, hermanos amados, fidelidad a la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia no hablo de este edificio, sino que estamos hablando de la iglesia que el Señor vino a formar. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Entonces, fidelidad a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, por lo tanto, me debo a ese cuerpo. Me debo a ese cuerpo al cual debo cuidar y alimentar para que la iglesia refleje en todo el carácter de Cristo. Si tú hablas mal de tu iglesia, estás hablando mal de ti mismo. Creo que la iglesia nunca va a ser más allá de lo que cada uno de nosotros es. Como tú eres, así es tu iglesia. Y no culpa al pastor, no culpa a los diáconos, no culpa a los directores. Tú y yo somos lo que queremos ser. Tú y yo somos lo que decidimos ser. Por lo tanto, tengo que tener fidelidad a su palabra, fidelidad a su doctrina. Y eso también me va a llevar a ser fiel a mi iglesia. Y perdone que me ponga la camiseta porque es bueno ponerse la camiseta. También una fidelidad a mi denominación. Déjeme decirle que yo soy bautista por tradición, porque mi papá era bautista.
Pero también déjeme decirle que soy bautista también por convicción. Porque uno puede ver que la Iglesia Bautista históricamente ha estado pegada a la doctrina, ha estado apegada a la palabra. Y cuando uno ha sido dirigente, digamos, de la obra, muchas veces ha tenido que discutir seriamente cuando la Iglesia quiere irse por otros caminos inventados por el hombre. El camino correcto es el camino de la palabra. Por lo tanto, hermanos, como bautistas tenemos una identidad que nos caracteriza, pues estamos fundamentados en la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos defender y amar nuestra denominación, porque la Biblia es que seamos fieles a la palabra, fieles a la enseñanza, fieles a la iglesia y fiel también a mi concepto denominacional. La presencia de Dios nos va a acompañar en estos casi ya 500 años de historia como Iglesia Bautista en el mundo. Déjeme decirle que la iglesia más grande del mundo es la Iglesia Bautista, con cerca de 150 millones de creyentes en el mundo. Porque hemos tratado de mantener una identidad con Cristo, con su palabra y con sus enseñanzas. Pero para ir cerrando esta reflexión, volviendo al sentido de la presencia de Dios, quiero invitarle a que disfrutemos la intimidad con Dios viviendo en su presencia. Hay por lo menos unos 4 niveles de intimidad con Dios. El Señor, volviendo a lo que está allí en Éxodo, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Y volvamos a Éxodo, en el capítulo 33, el versículo 11 dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Fíjese quién andaba por ahí. ¿Quién andaba por ahí? Y qué bueno que alguien ande por ahí. Dice: pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. El tabernáculo era símbolo de la presencia de Dios. ¿Es posible, la pregunta, ¿es posible tener el mismo nivel de comunión con Dios que tenía Moisés? No se olviden que Moisés, ¿quién era Moisés? Estaría para la casa que usted descubre quién era Moisés a través de la Escritura. Pero ¿es posible tener el mismo nivel de comunión con Dios que tenía Moisés? ¿Quién determina el grado de intimidad con Dios? ¿Es Dios el que pone los límites o es el hombre el que pone los límites? ¿Quién es el que pone los límites en nuestra comunión con Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a la oración diaria? ¿Quién es el que le pone límites en la comunión e intimidad con Dios? ¿Dios o nosotros? Entonces, ¿quién determina el grado de intimidad? ¿El Dios o nosotros? ¿Por qué hay personas que se conforman con tan poco? Es típico, hermanos, que cuando usted, estando en la universidad, estudia poco, ¿se va a sacar? Menos de un 4. Va a andar ahí. Y cuando al final del año se da cuenta, ¿sabe lo que pasa? Ya es tarde.
Porque usted decidió estudiar de esa manera. ¿Y qué pasa al final? No pasa nada. ¿Quién tiene la culpa? ¿Los profesores? ¿Los compañeros? ¿Los papás? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? El alumno. Porque estudió para sacarse esas notas. Entonces, hermanos, nosotros somos los culpables y que nos conformamos con tan poco. ¿Es por falta de tiempo o es por el deseo de tener comunión con Dios? Déjeme decirle que vivimos tan cerca de Dios como nosotros lo determinamos. Vivimos tan cerca de Dios como nosotros lo queremos. Somos nosotros los que colocamos esos niveles. En el pasado tuvimos con el Señor el grado de intimidad que hemos querido tener, pero en el presente tenemos tanta intimidad como deseamos, y así será en el futuro. Entonces, 4 cosas quiero decir con respecto a esto. Los diferentes niveles de intimidad. En primer lugar, el círculo exclusivo. Dice la palabra del Señor allí en Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24. El versículo 2. Dice, pero Moisés solo se acercaba a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Dios quiere tener una intimidad contigo. Es el círculo exclusivo. Dios quiere estar contigo. Dios quiere estar contigo. Con nadie más. Hay un momento en que Él quiere estar a solas contigo. Por eso cantaba al principio, a solas al huerto yo voy. Cristo lo dijo de esta manera: ora a tu Padre en secreto, en el círculo exclusivo donde tú y Dios hablan cara a cara, donde tenemos que abrir nuestro corazón con sinceridad, donde tenemos que hablarle de nuestras debilidades, donde tenemos que hablarle de nuestras luchas, aunque Él las sabe, pero Él quiere que le hablemos, que le digamos, que reconozcamos: mira, Señor, yo soy débil en esto. Me cuesta esto, Señor. Dice la palabra que solo a Moisés se le permitía, el círculo exclusivo, solo a Moisés se le permite acercar a Dios. ¿Por qué Moisés podía acercarse a Dios y el pueblo no? ¿Por qué esa exclusividad? Porque el pueblo lo había determinado así. En Éxodo capítulo 20, versículo 18 dice: y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ellos no quisieron aceptar la invitación de tener comunión con Dios. El pueblo de Israel sabe lo que quería mientras iban camino hacia la tierra prometida. ¿Sabe lo que querían ellos? ¿Cuál era su sueño? Volver atrás. Querían volver a los azotes. Querían volver a construir adobes. Quizá en eso tenga un poquito de razón la historia de Moisés que usted está viendo en los azotes. Pero esa era la mentalidad del pueblo.
El pueblo estaba dispuesto a volver a Egipto, a la comida, ¿no es cierto?, la escasa comida de Egipto, mientras que Moisés prefería estar en el peor lugar del mundo, como el desierto, pero con Dios. El pueblo no disfrutaba de la presencia de Dios. Iglesia amada, tienes que disfrutar de la presencia de Dios. Tienes que disfrutar del culto. Y no empieces a mirar tu reloj, ¿a qué hora va a terminar el mensaje? No empieces a mirar el reloj porque tienes un compromiso a la 1 de la tarde. No hagas compromiso a la 1 de la tarde el domingo es del Señor. Disfruta de la presencia de Dios, disfruta de tu hermano, disfruta de tu hermana, disfruta de la alabanza. Es que a mí me gustan los himnos antiguos. ¿Y quién dijo que eran himnos antiguos para Dios? No hay música antigua. Dios busca la adoración de corazón. Los corintios modernos, Pablo dice que debemos alabar a Dios con 3 niveles de alabanza: himnos, salmos y cánticos espirituales. Pero ¿cuál era el cuestionamiento de los judíos? Los judíos creyentes decían: no podemos cantar himnos porque el concepto de himno no es del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el concepto de salmos, de alabanzas. El concepto de himno era del mundo griego, de la cultura griega. Por eso Pablo dice: miren, si quieren alabar a Dios, háganlo con himnos, háganlo con salmos, háganlo con cánticos, pero hacedlo en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios busca. El pueblo no estaba dispuesto. Mientras Moisés prefería estar en el peor lugar del mundo, pero con Dios que iba a la tierra prometida, sin Él. Está claro por qué Dios no permitió que el pueblo subiera al monte, porque el pueblo no estaba dispuesto a pagar el precio. En segundo lugar, está el círculo exterior. Dios también invita a tener comunión con Él de manera colectiva. En Éxodo capítulo 24, 1 al 11, no tengo tiempo para leer todo el pasaje, dice: y dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tu Dios, y Aarón, y Nadab, y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinéis desde lejos. Pero Moisés solo se acercaba a Jehová, y ellos no se acerquen ni suban el pueblo. Pero más adelante dice el versículo 9: y subieron Moisés y Aarón y Nadab y Abiú, 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y hablaba, y había debajo de su piel como un embaldosado de zafiro semejante al cielo que está sereno. Qué linda la figura. Cuando nos atrevemos colectivamente a ir al Señor, cuando el liderazgo busca al Señor. Fíjense que nosotros como iglesia usamos mucho tiempo en lo administrativo, pero muy poco tiempo en buscar el rostro del Señor, en buscar su presencia. Y siempre que se trata de lo administrativo, siempre hay problemas, porque los hombres queremos manejar las cosas de Dios a nuestra manera. Pero cuando sea al revés, cuando la iglesia se vuelque a buscar el rostro de Dios en oración, y el día miércoles sea un día donde el templo se llene a orar y a buscar el rostro de Dios, lo administrativo va a ser un agregado para llevar adelante la obra del Señor, pero el Espíritu Santo es el que nos va a dirigir. La presencia de Dios, hermano, debe marcar la diferencia. Entonces, ellos sintieron, este grupo de personas sobrepasó el límite establecido para el pueblo y tuvo el privilegio de estar mucho más cerca de Dios. Sin embargo, esta experiencia no les sirvió mucho. ¿Sabe por qué? Porque 40 días después construyeron un becerro de oro y le adoraron. En tercer lugar, el tercer círculo tiene que ver con la proyección del liderazgo. Cómo Dios se interesa, cómo Dios se preocupa de formar a otros por medio de un siervo. Moisés
se preocupó de Josué. Y Josué ahí estaba, al acecho, dice este joven. Al acecho. Mirando, observando. Estaba siempre presente en el tabernáculo. Moisés y su siervo Josué, allí en Éxodo capítulo 24, el versículo 13 dice: y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros, y al que tuviera asunto acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia, que siga leyendo después usted en su casa. Cuanto más arriba en el monte vamos a encontrar menos personas. Esto tiene un símbolo. Son muy pocas las personas que quieren llegar a la cima espiritual. Son muy pocos los que están dispuestos a subir. Son muy pocos los que están dispuestos a escalar el monte para llegar a la presencia de Dios. Porque eso significa esfuerzo. Porque eso significa renuncia. Porque eso significa sometimiento. De toda la multitud, solo 2 se hallan en este tercer círculo. ¿Qué sabemos nosotros de Josué? Al entrar Moisés en el tabernáculo, el Señor hablaba a Moisés cara a cara. Y después dice la palabra: Moisés volvía al campamento, pero el joven Josué, su servidor, nunca se apartaba del tabernáculo. El tabernáculo era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. El tabernáculo era un lugar de encuentro. En su tiempo libre, Josué elegía el tabernáculo para encontrarse a solas con Dios. Dios siempre va a estar preocupado de que haya el relevo para seguir guiando a su pueblo. Y cuando ya no estaba Moisés, estaba Josué listo para seguir adelante. Finalmente, hermanos, el círculo interior, quizás muy parecido al punto 1. El capítulo 24, el versículo 15 dice: entonces Moisés subió al monte, y una nube del monte lo cubrió. ¿Y qué pasó allí? La gloria del Señor bajó. ¿Y qué pasó allí? La voz de Dios se hizo sentir. Y dice: y el Señor llamó a Moisés desde adentro de la nube. ¿Y qué pasó allí? Y Moisés entró en la nube. ¿Y qué pasó allí? Y dice que y permaneció allí 40 días y 40 noches en oración, en ayuno. Estuvo allí 40 días palpando la presencia de Dios, empapándose de la presencia de Dios, empapándose de la palabra de Dios. Fíjese que en su generación, Moisés fue el único hebreo bien tratado en Egipto. Fue el único hebreo bien tratado en Egipto. Y aún así no quiso volver a Egipto, como el pueblo quería volver. Prefería quedarse, como dije al principio, en el desierto con Dios, que era la tierra prometida con un ángel. Además, intercedió por el pueblo a una costa de su propia vida. Y
No lo hizo una vez, sino que lo hizo muchas veces. No hace falta explicar por qué Moisés tuvo el honor de estar en la cumbre del monte con Dios, de haber vivido en los tiempos en el Antiguo Testamento, hermano. ¿Con quién te identificas tú? ¿Con aquellos que quieren llegar a la cima? ¿O con aquellos que quieren quedarse de lejos, observando la presencia de Dios? ¿Con aquellos que se comprometen a llegar hasta la cima donde está Dios? ¿O con aquellos que miran de lejos? ¿Con quién te identificas? Solo en la cima estaba la presencia de Dios. Y la invitación de esta mañana es acercarnos a Él. Pero escuchen bien, no con fines egoístas, sino con el fin de buscar su presencia, su comunión, antes que la bendición. Hermano Dios, no nos acerquemos a Dios buscando la bendición. En los tiempos de Jesús, mucha gente se le acercaba buscando la bendición, pero solo uno se le acostaba aquí al lado del corazón. Solo uno buscaba la comunión, ni siquiera Pedro. ¿Quién es el que buscaba la comunión? El joven. Bueno, hermanos, no nos acerquemos a Dios buscando la bendición. Acerquémonos a Dios buscando la comunión antes que la bendición. Cuando usted busca, se acerca, y yo me acerco a Dios buscando su presencia y su comunión, la bendición vendrá sola. Pero Dios sabe cómo me acerco. Usted decide de qué manera, de qué forma se acerca a Dios. Usted decide qué va a buscar de Dios. ¿Qué es lo que hoy día quieres de Dios? Tiene su rostro para que oremos. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia en esta hora. Cada uno, Señor, se acerca a ti buscando lo que sienta en su corazón. Padre, si alguien ha venido a este culto con una necesidad de ti, te rogamos que tu presencia en esta hora se manifieste en su vida. Si alguien ha llegado aquí con un corazón vacío, si alguien aquí ha llegado con dudas, Señor, permite que nos acerquemos buscando tu presencia. Porque dice el salmista que en tu presencia hay plenitud de gozo. Vale decir, solo tú y tu presencia puede dar el gozo que el alma necesita en esta hora. Solo tu presencia puede, Señor, traer paz en medio del dolor, en medio de la angustia. Cada uno de nosotros hoy día ha venido aquí, Señor, por un objetivo. Si ha sido un objetivo equivocado, perdónanos, Señor. Pero permite que podamos salir con la convicción de que siempre debemos venir a buscar tu presencia y a disfrutar tu presencia y a adorar tu presencia. Mientras seguimos orando, si hay alguna persona en esta hora que necesita algo especial de Dios, solo la presencia de Él puede ayudarte en esta hora. No busques su bendición, busca su presencia y Él te va a bendecir. ¿Hay alguien en este minuto que sienta que necesita a Dios en su vida? ¿Algo especial de Dios en su vida? Levanta tu mano para orar por ti. Dios te bendiga. ¿Alguien más siente que necesita algo especial de Dios en su vida?
Hay un himno, hermano Robinson, que cantamos siempre, tal como soy. Quisiera que pudiéramos escuchar esa música y poder cantar. Mientras escucha esa música y cantamos, si alguien más siente que necesita algo especial de Dios en su vida, no tenga temor de decirlo, yo lo necesito. ¿Hay alguien más en esta mañana? Amén. Dios te bendiga. Amén. 211. Las personas que levantaron su mano, les pido que vengan aquí, por favor. Vamos a orar por ustedes.